Buenas tardes, es viernes, estamos en el Bar Cristal y hoy tenemos una persona también que es muy importante. Se llama Ángel Rey y es profesor de maestros o maestro de profesores. Es una persona que está ayudando a la gente a integrarse después de estudiar o una carrera de formación profesional o una carrera universitaria. Y con un método que es muy exclusivo de él. Un método que es costoso para el que lo tiene que hacer, pero es un método que funciona y un método que la gente sale muy satisfecha, y yo tengo una prueba de un familiar mío que además lo atestigua. Buenas tardes, encantado de participar en estas tertulias del Bar Cristal. Hoy, en este enredo al que me han traído, he querido contar con la colaboración de algunos alumnos que han estado conmigo en alguna asignatura, tanto en formación profesional como en el grado de pedagogía de la UNED, y también algunos de los que están actualmente cursando el grado de pedagogía. Así que vamos a hablar de prácticas curriculares, vamos a hablar de metodologías de innovación docente, vamos a hablar de formación para la vida y a lo largo de la vida, no solo de los docentes, sino de cualquier otra profesión. Y vamos a ver cómo la metodología es muy importante para conseguir los logros y adquirir las competencias profesionales, personales y sociales que están asociadas a la formación profesional, sobre todo. Y para que os cuente algo de su experiencia, he pedido, le he solicitado, le he rogado a Joan Capó que viniera esta tarde, porque de los últimos cursos, las últimas promociones de formación profesional en las que he sido profesor, él ha sido alumno. Él cursó ciclos de grado superior de edificación y obra civil, los dos que se imparten en el Politécnico, que son el de edificación y el de obra civil, los dos. Y además participó en el programa Erasmus en empresas del área de Milán, concretamente en Parabiago, sí, y con tal éxito que todavía, a día de hoy, sigue colaborando con algunas. Me acaba de decir que hace unos días le ha enviado planos una de las empresas para que él haga los render. Y bueno, esto viene a justificar un poco el método del que hablaremos, de la reflexión en la acción, y reflexionar también sobre la acción para conseguir la competencia plena. En su caso, después de dudar si hacía un curso o no, si seguía, si se iba a la universidad, después de haber hecho uno de los ciclos, primero de edificación, primero obra civil y luego edificación, pues decidió que le gustaba el juego al que jugábamos en el aula. He de decir que son asignaturas de prácticas. La asignatura es proyectos de obra civil y proyectos de edificación. Por lo tanto, son asignaturas prácticas en las que la metodología activa es fácil de aplicar o es menos difícil de aplicar. Lo que no sé es cómo lo ha visto él. O sea, ¿eso para qué te sirvió? Por muchas cosas. Al principio era un poco raro la forma de impartir, de dar las clases, porque no es el profesor, digamos, normal que primero te explica una cosa y luego lo llevas a la práctica. Lo llevas a la práctica directamente. Por ejemplo, cualquier cosa, un proyecto de edificación, él no te decía los pasos a seguir. Te decía, yo no lo sé, me lo tienes que decir tú a mí. Literalmente te tienes que buscar la vida y decirme cómo lo tengo que hacer o cómo lo tienes que hacer tú. Por tanto... Tan malo era. Tan malo era. Al principio era raro, pero luego te das cuenta de que es esto realmente lo que sirve. Porque en el trabajo te dicen esto, exactamente esto, búscate la vida, no te lo voy a decir yo todo, me lo tienes que decir tú a mí lo que tienes que hacer.
Es un poco... Bueno, No sé cómo explicarlo, pero... sí, el método en sí es sencillo, porque se adapta a la práctica y se adapta a cada uno de los alumnos. O sea, la idea es situar en un trampantojo, en un proyecto vital que va más allá del proyecto que ellos desarrollan, y el trabajo, que en sí es el desarrollo de un proyecto, no es más que una herramienta, un instrumento para conseguir que el alumnado haga su propio proyecto, o sea, decida qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Entonces, claro, si la inclusión del docente en este caso es muy directa, siempre hacen lo que tú quieres que hagan. Al final también, pero de otra forma. Y la idea es hacerles partícipes desde el primer momento, a través de la reflexión en la acción y de que ellos investiguen y decidan qué es lo que quieren hacer, lleguen a adquirir competencias de esos desarrollos profesionales. Si inicialmente, cuando comenzamos el curso en formación profesional, les planteaba la siguiente diatriba. Esto no es un aula, yo no soy un docente, esto es una oficina técnica y os tengo contratados a vosotros, cada uno se tiene que dar de alta, tiene que buscar, en fin, buscamos una historia para que simule que ellos gestionan todo el trabajo y trabajan para la oficina técnica. Yo soy el jefe de oficina y cada uno de ellos responde de su propia oficina. Lo primero que hacían era crear la imagen de su oficina, la imagen corporativa, el logo, claro, todo esto con herramientas que luego manejaban, que era un programa de dibujo asistido y programas de edición de texto. Todo eso había que aprenderlo a la vez. O sea, a la vez aprendíamos el programa de diseño asistido, las cosas más fáciles eran lo del logo, entender qué empresa tenía, y se lo tenían que vender a los otros compañeros. Y los otros compañeros evaluaban. Por lo tanto, conseguías que todo el grupo trabajara de forma colaborativa, pero que cada uno se responsabilizara de su propia acción. De esta forma lo que conseguíamos es construir un proyecto para cada uno el suyo. Y a pesar de que todos tenían la misma directriz, el mismo enunciado, un enunciado que no entendían evidentemente al principio, pues conseguían los resultados mejores que pudieran conseguir. De hecho, siempre conseguimos al final de curso que ellos mismos se sorprendieran de hasta dónde habían sido capaces de llegar. Y a mí siempre me sorprendía. Y conseguíamos también recuperar algunos de los alumnos que venían muy desmotivados y muy cabizbajos porque venían rebotados del sistema, algunos de la universidad y otros de formación profesional o del bachillerato, porque no habían sido buenos alumnos, no habían obtenido buenos resultados, no habían conseguido el éxito escolar. Y aquí lo que procurábamos es que todos lo consiguieran, incluso con ayudas de ellos mismos a sus propios compañeros, porque otra de las facetas importantes era, en ese trabajo colaborativo, cada uno de ellos se hacía experto en un tema que tenía que desarrollar y contar a los demás. Y además corregir. O sea que la autocalificación, la autocorrección, o sea, ellos se encargaban de prácticamente todo y yo no me limitaba más que a mirar, más o menos. Más o menos es así. ¿No? Sí, correcto. Cuéntanos, Juan, la experiencia de las prácticas, ¿cómo fue? Muy buena, muy positiva. Para mí me ayudó, primero de todo, a conocer otra gente, otro idioma, un poco la cultura. Fui a Italia, como he dicho antes, a Parabiago. Es una ciudad a 20 minutitos de Milán. Y nunca había trabajado en una oficina técnica o en un despacho de arquitectura, y ahí aprendí muchas cosas. Por ejemplo, todos los sistemas constructivos, la forma de trabajar. Un poco cada persona se dedica a un sector en concreto, y luego lo pusimos un poco en práctica, lo que habíamos aprendido en el Politécnico, en su asignatura, lo pusimos en práctica allí. Claro, todo lo que hicimos antes en el trabajo final, luego lo pones en práctica porque, pues,
Es que haces un poco de todo, no sé, hacer de todo. Desde hacer alzados, plantas, secciones, luego algún render. Ahí empezamos con los renders también, no eran tan conocidos como aquí. El Revit, un programa muy importante, lo aprendimos a usar allí, luego lo trajimos también en el Politécnico, el segundo año, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo, sí. Ya lo Sí. creo. La metodología lo que consigue es sacar de cada uno lo mejor. Y además se procura motivar al máximo a cada uno de los alumnos en las áreas en las que ellos son más competentes, donde sus inteligencias están más desarrolladas. Esto Garnier lo toma como algo importante. Cada uno tenemos unas áreas en las que nos defendemos mejor, entonces buscas en aquellas cuestiones en las que pueden ser más sobresalientes o en las que pueden tener más interés y procuras tenerlos motivados con lo último que sale en no sé qué programa, con aquellas herramientas de su profesión que son más avanzadas. Y siempre procuraba además que, como ahora, como hoy, alumnos que habían hecho trabajos de excelencia nos visitaran, incluso alumnos que ya habían terminado arquitectura, nos visitaran y les contaran cómo lo habían hecho ellos y cómo les había servido en sus quehaceres, porque cada uno ha hecho una cosa, pero el método servía para los que habían seguido carreras técnicas, habían salido al campo profesional directamente o habían continuado trabajando estudiando en la universidad. De esta forma, puesto que habían construido su propio modelo de aprendizaje y lo habían desarrollado, eran capaces de enfrentarse a cualquier situación laboral con muy buen espíritu crítico además y de forma muy positiva. Y entonces salían adelante, o sea, yo sabía positivamente que iban a ser capaces de superar cualquier reto en cualquier empresa, aunque fuera una empresa en el extranjero. Otra de las cuestiones, otro de los temas que desarrollábamos eran tutorías compartidas con alumnos que venían a hacer prácticas en programa Erasmus también, de Alemania, o alguno de Italia vino también. Sí. Y lo que hacíamos en la tutoría compartida, además con los profesores que venían, era que cada uno contaba su experiencia de lo que había hecho en el aula, qué programas, cómo lo habían trabajado. De esa forma, una especie de educación comparada, conseguíamos que los alumnos tuvieran referentes también de cuáles eran sus niveles con respecto a otros profesionales o a otros estudiantes de los mismos grados de otros países del espacio europeo de educación, ¿no? Es educación superior, también ciclos formativos son educación superior. Y esto también les motivaba. Y además pues hacían relaciones, ¿no? que era muy importante también. O sea que... Sí. Bueno, veréis, todo este enredo se lo debemos a Gloria, porque Gloria ha sido alumna mía en algunas asignaturas del grado de Pedagogía en la UNED, presencialmente en el Centro Asociado de Palma. La metodología de la UNED, la Universidad Nacional a Distancia, es dar soporte presencial y a través de Internet a los alumnos de los grados que imparte. Y en este caso, Gloria ha sido alumna del grado de Pedagogía. Hemos compartido asignaturas teóricas en las que también hemos manejado parte de esta metodología activa y sobre todo ha sido alumna de prácticas también, que es lo que nos trae hoy aquí, las prácticas curriculares, ¿no? Y las extracurriculares también, pero sobre todo los programas de prácticas, la importancia que tienen las prácticas en los modelos formativos de los profesionales, de todos los profesionales, pero sobre todo de los alumnos que inmediatamente, en cuanto terminan el grado, pasan a desarrollar sus competencias profesionales en los campos que han elegido, en este caso en pedagogía. Y bueno, me sorprendió que me llamara para que habláramos de estas metodologías y la importancia que tiene el desarrollo de la competencia profesional docente, era la innovación, ¿no? en el desarrollo del profesorado y en el desarrollo competencial de los docentes, sobre todo. Y bueno, no sé cómo lo viste para idear todo esto. Bueno, a mí me gustó muchísimo la parte práctica en pedagogía, que se me presentó un poco como él, ¿no? Era
en un centro educativo buscar una necesidad. Y en ese ámbito de hay una necesidad que encontrar y poner una solución, yo desarrollé un proyecto para los tutores de primaria en educación emocional y me tuve que buscar las habichuelas. Tuve primero que hacer una formación interna mía de educación emocional, aplicarla a alumnos en diferentes grados de edad, porque era tanto de primero de primaria hasta sexto de primaria, conocer al profesorado, conocer el centro, estudiarlo un poco, evaluarlo, y fue como una super experiencia personal para mí inmensa porque aprendí muchísimo, pero sobre todo fue autoaprendizaje y sobre todo me llevo eso, lo que aprendí y el potencial que saqué de mí misma sin yo saberlo que lo tenía y que me fui capaz de desarrollar lo que se me propuso, buscar una necesidad, solventarla y dejar un proyecto hecho en un colegio que a día de hoy creo que se sigue utilizando en la hora de tutoría, usan mi programa de educación emocional para impartirlo en clase. Y me pareció pues como sentirse realizado, ¿no? Esa parte la vi súper positiva y la valoro un montón. Qué bien. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues es un poco lo mismo que hemos hablado antes. Realmente es trabajo por proyectos. No es nuevo, esto tiene más de 80 años. Kilpatrick ya lo desarrolla. Kilpatrick es alumno de John Dewey, que es el psicólogo, pedagogo que trabaja estas líneas de innovación, asociadas casi siempre a modelos de producción en empresas, modelos conductistas que han ido evolucionando, y las últimas líneas, por ejemplo, podríamos pensar en Philippe Guénaud o en Donald Strong, que cuenta exactamente esto, o sea, cómo el desarrollo de un proyecto consigue que una persona haga lo que nos acaba de contar Gloria o lo que nos ha dicho yo, ¿no? La idea en el aula, lo mismo en el caso de formación profesional como en el caso de pedagogía, es ¿tú qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Evidentemente, cuando le preguntas esto a un alumno en cualquier grado, en cualquier nivel, él queda perplejo porque nunca se lo han preguntado. Nunca han preguntado en el aula ¿tú qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué has venido? Y entonces generas un procedimiento, la construcción de un proyecto formativo para cada cual, que obliga a la persona a desarrollar sus potenciales a través del ingenio y del estudio, evidentemente. Y realmente es lo mismo, se sigue desarrollando un proyecto. Lo primero que preguntamos es ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me solicita la asignatura? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Y entonces vas conjugando todo eso, moldeando la idea que los alumnos tienen, dándoles orientaciones, procurando empujar, dirigir, acompañar, pero sin que sea excesivamente dirigista. O sea, dejándoles que ellos vayan tomando la iniciativa. Si ellos no aportan, yo tampoco. De forma que les obliga inmediatamente a buscar. Da igual, traen tres propuestas, de una tiramos y la desarrollamos y buscamos ejemplos. Y poco a poco van construyendo ese aprendizaje que luego acaba sorprendiéndoles a ellos y a mí, porque realmente yo aprendo tanto como ellos, porque cada vez te enseñan distintas formas de afrontar una situación. Es verdad que los pedagogos y los técnicos piensan de forma distinta, absolutamente. Y se lo comento a ellos, tengo alumnos también de ingeniería en la UNED, y cualquier problema que se plantea, un alumno de ingeniería o una alumna lo resuelve de forma diferente a un alumno o una alumna de pedagogía. Pensamos de forma absolutamente diferente, pero todos. Y en esto Strong también lo plantea, y por eso se dedicó a estudiar cómo piensan distintos profesionales. A través de ese análisis del pensamiento crítico conseguía establecer protocolos que servían para mejorar la eficiencia profesional y el autoaprendizaje. Realmente cuanto mejor aprendemos es cuanto más reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, que es lo que acaba de comentar Gloria o lo que ha comentado Iván. Entonces, no tiene más mérito. Lo que hago es tratar de que aflore las posibilidades y luego
conseguir que la motivación pese mucho también en el trabajo, o sea, que sea algo próximo, que sea algo que ellos deciden, y es un poco lo que sirve realmente en el método. Pero es un método antiguo, ya se utilizaba en los años 70, empezaba a utilizarse estas metodologías de diseño por proyectos. Yo siempre lo he utilizado y a veces, sobre todo hasta que empecé a ver que había muchos expertos que desarrollaban estos temas, me encontraba solo en esta tarea, ¿no? No es una metodología que esté extendida porque es compleja. No es fácil atajarla y sobre todo es difícil cuando no son temas prácticos. O lo que sea teórico hay que pasarlo a lo práctico. Y luego hacerlo teórico-práctico, evidentemente. Esto es lo que sabemos hacer. Gracias. No, quería comentar también que en la UNED me he dado cuenta que hemos aprendido muy bien las asignaturas cuando yo me vi capaz de desarrollar competencialmente, como has dicho, las áreas que nos habían enseñado en la teoría, porque la UNED se caracteriza por ser una universidad muy teórica. Pero a la hora de la práctica yo me vi súper preparada, una seguridad que no sabía que la tenía porque tenía los conocimientos, bien, como tú has explicado. Él, por ejemplo, tuvo lo de conocer gente de otros países, educación comparada. Yo he estudiado educación comparada. No sé, me parece que todo lo que aprende uno realmente con este método saca todo el potencial que lleva adentro y que debería darse a conocer porque no es tan sencillo de enseñar o de explicar o de desarrollar, pero sí que realmente sirve para poner en práctica todo tu conocimiento. Y es de agradecer que nos estés exponiendo ahora aquí esto y quería dejarlo dicho. Muy bien, gracias. Bueno, Fátima es este curso alumna de prácticas 3 del grado en pedagogía. Y ha sido alumna mía también en prácticas 1 y en prácticas 2. Correcto. ¿Y en alguna asignatura teórica? No. No, pero a lo mejor en algún curso de estos de verano, esto también me... Bueno, entonces, estos días que hemos tenido tutoría, yo le pedí a los alumnos del grupo, pues si alguno quiere venir a contar su punto de vista sobre lo que hacemos, pues que venga, ¿no? Porque sigue siendo lo mismo. Bueno, ella lo contará, a ver cómo lo ve ella, lo que acabamos de contar, ¿no? Y cómo afronta las prácticas 3, que son las que ahora contaba Gloria, cómo afronta ese proyecto, porque realmente, claro, una profesión sin prácticas no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido, y la universidad se está dando cuenta de ello, el que los alumnos estudien un grado o una carrera, la que sea, y cuando han terminado la universidad salgan al mundo laboral y tengan que aprender un oficio. Eso es una barbaridad. ¿Para qué está entonces el modelo educativo? La universidad tiene que ayudar a construir las competencias preprofesionales. Y eso se hace a través de las prácticas con teoría. Cada una de las dos cosas solas no sirve. Entonces, bueno, a ver cuál es la perspectiva de Fátima. Vale, pues yo mi perspectiva como estudiante todavía y como persona que todavía no ha accedido al mundo profesional, sí que estoy de acuerdo con lo que dice ella, porque la UNED es una universidad que te hace, no solamente por los contenidos teóricos, sino también tus habilidades personales, porque aprendes incluso con la teoría a buscarte la vida, a buscar documentación, a investigar, a comprobar la información, cotejarla, para poder asentar ese conocimiento y ese aprendizaje. En la parte de las prácticas, yo todavía no tengo la experiencia, pero sí que me enfrento a un desafío muy grande en la duda. Ella ya ha pasado por ello, pero yo estoy en la duda de ¿seré capaz? ¿No seré capaz? ¿Cómo voy a ir a un centro? ¿Cómo voy a plantear este proyecto o este aprendizaje? ¿O voy a dar la talla? ¿No voy a dar la talla? Pero de alguna manera sé que estas prácticas sirven precisamente para eso, para enfrentarte a esos desafíos, para poder hacer una reflexión de ese día a día y que luego cuando terminemos esta formación pues haya una parte nuestra que digamos, esto yo lo aprendí cuando estuve en ese centro, con estas personas, con estos casos, con estas características, pero yo ahí aprendí esto, pero sé que lo puedo mejorar, voy a investigar a ver cómo puedo mejorarlo.
tengo esa sensación y voy un poquito con la mente en esa dirección. Sí que es cierto que en prácticas 1 y en prácticas 2 no me enfrenté a la realidad, pero sí que me enfrenté al hecho de tener que plantear, planear, planificar y documentar la práctica de alguna manera, ¿no? Tenía que desarrollar una serie de proyectos y también igual, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Yo no lo sé, dímelo tú. El profesor me decía eso y bueno, pues me iba a casa de esa clase de la tutoría, voy a darle vueltas, voy a ir por aquí no, por aquí sí. Dicho anecdóticamente lo estoy comentando, pero en el fondo lo que quiero decir es que es muy importante porque te ayuda también a pensar y a hablar con uno mismo, contigo mismo, sobre cómo plantear tu trayectoria profesional desde el punto de vista de tu propia formación, para ver dónde la quieres encaminar, es donde te hace abrir un poquito la mente, de decir a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar, tal y como dice aquí el profesor. Muy bien. Bueno, muchas gracias Ángel y los colaboradores, Gloria, etcétera, que habéis contribuido a dar pues, una perspectiva nueva de la formación profesional, porque debéis saber que el ciclo organizado por Diego lleva ya, no sé, 5 o 6 sesiones, ¿no? Y entonces, las anteriores, un poco para enmarcar las cosas, ¿no? Las anteriores eran más bien de la formación profesional de la cual Ángel también ha sido profesor muchos años, o sea que... Pero hoy lo que nos ha presentado Ángel, sobre todo para todos los tertulianos, es ya la formación profesional de los profesionales de la universidad, es decir, de los profesionales con títulos superiores y sobre todo de la parte de prácticas, que es lo que caracterizó a la formación profesional en los años 80, cuando en las universidades todavía no había prácticas. Llegaron copiando a la formación profesional. Así es. Bueno, entonces, claro, el alumnado que Ángel nos ha traído hoy son gente que ya tienen un título superior, que tienen una formación que no es el alumnado de 18 años o de 17, que sale de un instituto a una empresa de fontanería, por ejemplo, a hacer prácticas. La visión que nos habéis dado ya es de unos profesionales que tienen muy claro sus conocimientos, su orientación y demás, y que utilizan las prácticas como un último aprendizaje superfuncional y súper bueno. Os habéis dado cuenta por las intervenciones. Pero bueno, esto para enmarcar las cosas. Claro, ¿cuál sería aquí la pregunta? Pues que al final todo el sistema educativo ha descubierto lo importante que es las prácticas. Las prácticas en cualquier nivel, desde el nivel de uno que comienza a aprender electricidad o fontanería hasta un profesional de la educación o de otro tipo, ¿no? Y entonces, yo he sido también alumno de la UNED, o sea que conozco la UNED como si la hubiera mamado. De modo que, además también otra cosa que habría que comentar, que ellos como alumnos de la UNED ya son alumnos muy especiales, no son comparables a los alumnos de otras universidades. Bueno, no sé si conocéis algo de referencia a la UNED. Bueno, parece que voy a dar una conferencia, pero no, no. La cuestión es enmarcar la cosa en todo lo que llevamos de coloquios aquí en el Cristal, porque realmente cada una tiene su singularidad. Entonces, yo la pregunta que haría difícil para Ángel, para acabar ya, es que incidieras también en este mismo punto, tú que has sido profesor de formación profesional y profesor ahora de prácticas de la UNED, que remaches el clavo. Ángel, pero si es lo mismo. Ya, La experiencia de Joan es de formación profesional. Él ha hecho FP, Joan ha hecho formación profesional. Además, yo he tenido la suerte de colaborar en el programa Erasmus muchos años y cuando hemos ido a Italia, por ejemplo, me ha tocado acompañar a alumnos de electricidad, de electrónica, de grado superior y de grado medio. Y te encuentras con la misma situación. Estamos hablando
de la formación de profesionales. La metodología sirve para todos los niveles. Todos hemos aprendido a andar en bici, o casi todos. Entonces, cuando te encuentras con un reto delante de aprender algo mecánico, estático, pues aprendes. Y ahora me he caído, pues tengo que hacer esto otro. Y consigues a través de esa reflexión sobre lo que vas haciendo mejorar y aprendes a montar en bici. Y eso siempre es igual y nunca se olvida. Pero cuando te enfrentas a una tarea compleja, que cada vez va a ser más compleja o ni siquiera existe todavía la tarea, ¿cómo lo voy a hacer a futuro? ¿Cómo voy a ser capaz de ser un buen profesional a futuro? Pues a través de estas metodologías. Y eso sirve para los alumnos de 18 años que hacen un ciclo de educación de los que monta el ayuntamiento para acreditación de competencias para una determinada rutina de trabajo, o sirve para alumnos como el caso de Joan, que hace un ciclo de grado superior de edificación, ¿no? La cuestión es que la práctica hemos de pensarla como algo constructivo juntamente con la teoría, en cualquier nivel, y todos son niveles profesionales, porque tanto en la universidad como en los ciclos de grado superior, como cualquier titulación de formación profesional, por básica que sea, necesita una parte teórica y una parte práctica. ¿Cómo aprendemos esa práctica? ¿La aprendemos de forma mecánica, conductista y solo sabemos fabricar aquello que hemos aprendido en ese momento? ¿O damos herramientas a los alumnos para que sean capaces de afrontar su vida profesional a futuro y sean capaces de autoconstruirse en cada momento? Se trata justamente de lo segundo, que es la dificultad que tiene la metodología. Por eso se implanta menos. Y está acompañada del desarrollo competencial. Muy bien. Gracias, Ángel. Siempre, tradicionalmente, en la enseñanza se enseñaba la teórica y luego venían unas prácticas para entender la teórica. Era un ejemplo, y eso ayudaba a remachar los conocimientos que se habían adquirido. Bueno, ahora antepones la práctica en sí misma, la práctica como fuente de aprendizaje, pero el destino, el final de la práctica, ¿para qué? ¿Defines con claridad cuál es la conducta terminal de los que hacen una práctica, o eso también queda abierto? ¿Defines un problema para que ellos lo resuelvan cada uno de su manera, por ejemplo? ¿O cómo no se le puede decir, haz una práctica sin más? No. Hay algo más, ¿no? Claro. Es lo que te quiero preguntar. La práctica en sí es el recorrido que ha de hacerse. O sea, el proyecto que cada uno desarrolla es su proyecto vital. O sea, yo lo que he desarrollado no es una teoría propia, sino lo que hacía Chon también, es buscar la forma por la cual consigues a través del aprendizaje práctico manipulativo desarrollar otras competencias de grado superior. La teoría tiene que ir inmersa en esa práctica. O sea, vamos desarrollando y aprendiendo teoría. ¿Hay un texto aparte para que con la teoría? No, los textos son los de conocimiento de cada profesión. En el caso de pedagogía, los de pedagogía, y en el caso de edificación, obra civil, los de obra civil. O sea, cada uno tiene que estudiar las teorías y profundizar en los aprendizajes teóricos transversales de su profesión. Es decir, que cuando ellos están haciendo una práctica, tienen en mente la teórica. Evidentemente. Y además la redescubren, digamos, cada uno a su manera al hacer una práctica. Pero en mente ya tienen la idea. Exactamente. Es verdad que tienen más asignaturas, han estudiado otras asignaturas, no solo esta, que es el caso de lo que nos contaba Gloria. Entonces, lo que no saben es que todo eso está conectado y que hay competencias transversales que consiguen unir lo que ni siquiera sabía que sabían, que era no sé qué parte de teoría de la educación, en su caso, no sé qué parte de didáctica, no sé qué parte de acción educativa, y mi propia intuición sobre lo que yo quiero, qué se hace en el centro. Entonces todo eso, esta metodología lo que consigue es aunarlo todo y determinar para qué sirve cada cosa. O sea, no es yo estudio una cosa y luego veré para qué sirve, no. O sea, yo tengo que hacer esto y tengo que buscar las herramientas necesarias a través de lo que yo conozco y de lo que no conozco para conseguirlo.
Ya. Pero todo esto está dentro de una profesión, De cualquier profesión. de cualquier profesión. Pero hay que, en cada caso concreto, hay que decantar cuál. Por ejemplo, en su caso, ¿cuál es tu profesión? ¿Cómo? ¿Cómo? Delineante. Delineante. Sí, ¿Y tú? Yo estoy estudiando pedagogía. Nada que ver. Nada que ver. Son dos mundos distintos. Ya. Y Y hacen prácticas sueltas como las haces. no son sueltas, son prácticas curriculares, están Sí. dentro, o sea, son prácticas que Sí. se hacen dentro de los estudios. Que es aplicable a cualquier El método es aplicable a cualquier profesión. Sí. La idea es, construimos el conocimiento a través de la acción. Y la acción necesita teorías, la práctica sin teoría no se sustenta. Tengo que conocer en profundidad lo que tengo que manejar. Y es curioso que esas prácticas no están previstas paso por paso. Sí. Sí. O sea, podría hacerlo, de hecho la mayoría de mis compañeros secuenciaban las prácticas A, B, C y D. Y los alumnos hacían lo que se les manda. O sea, el proyecto al final puede que sea parecido el que ha hecho Joan con el que ha hecho otro alumno de otro compañero. La diferencia es que su proyecto lo ha construido él, con sus herramientas. Al construirlo uno mismo, Ya, correcto. consigue desarrollar aquello que le interesa más y entonces busca más, investiga más, maneja más programas, Se asimila mejor. asimila mejor, lo interioriza, lo hace suyo. Sí. está Es la claro. diferencia porque, claro, cualquier alumno es capaz de hacer lo que uno le manda. Los alumnos obedecen siempre. Pero claro, yo te digo, haz esto, tú lo haces y cuando hayas terminado la clase te has olvidado. Ahora yo te digo, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Porque lo que hacemos en la vida es resolver problemas. Y lo que tú le efectivamente. planteas es resuelve un problema vital, que es este. Y cuando lo ha resuelto se da cuenta de que esa estrategia, esa forma de pensar y de repensar sobre lo mismo y de dar vueltas es lo que hacemos siempre a lo largo de la vida. Y que eso le sirve y además no se va a olvidar. Y entonces utiliza las mismas estrategias de pensamiento que ha utilizado para resolver un problema concreto, que es un proyecto. O sea, el problema es el proyecto. Es decir, que no les enseñas un saber, sino un saber hacer, un saber actuar. Exactamente. Esto Entendido. en los modelos de competencias, los 4 pilares de la educación que define la UNESCO en un documento de Jacques Delors, que es la base de todo el programa de competencias que luego se incluye en la LOE, en la LONCE y en la LONLOE, establece que a futuro no sirve solo con saber. Sirve el saber hacer, el saber ser, el saber trabajar con los otros. Por eso el enredo. Porque cuando tú sales al mundo real, no vale solo un modelo, no vale un modelo acotado. Realice usted o resuelva usted el ejercicio 3 de la página 17. Muy bien. Y he resuelto todos los ejercicios del libro, pero no sé la asignatura. Correcto, muy bien. Esa es la Hay diferencia. que resolver problemas. Sí, pero Muy bien. Lo he entendido, está claro. Bueno, yo solo quería preguntarte una cosa. De ese, lo que nos has explicado, Ángel, esta noche es muy interesante porque es al final lo más profesional de la formación y de las prácticas que yo he oído. Y esto me gusta, porque al final le he visto que eso tiene un camino y que al final llegas a una meta. Y eso está muy bien. Pero lo que yo quería preguntarte simplemente es si de todos esos intercambios que habéis hecho, de toda esa vida curricular que tú has practicado con ellos, esas prácticas, ¿has visto algo que mejore lo tuyo en otros sitios? Es decir, ¿hay en algún lugar, en Italia, en Alemania, en Francia, en alguien de la Comunidad Europea, que aten los perros con longaniza? Es decir, que te den a ti alguna vuelta en eso. a ver, yo he aprendido siempre y sigo aprendiendo. Cada día con los alumnos, siempre al construir un aprendizaje, te das cuenta de que cada vez tienes que reinventarte. Y claro, esto solo se hace observando. La observación es muy importante, los modelos observacionales que ahora estamos trabajando en prácticas 3. Porque, claro, la observación en profundidad te da pistas y pautas de trabajo. Joan lo puede decir. Mis compañeros me decían, siempre que vas por ahí todo te parece mejor. Y vienes y les contaba maravillas de las cosas. Porque me parecían cosas absolutamente interesantes. Claro, cada uno tiene sus rutinas de trabajo, o utiliza unas herramientas, o unos programas, o se le ha ocurrido algo. Y aquello
te ayuda a ti a repensarte. Entonces estamos permanentemente dándole vueltas. Yo realmente nunca sé hasta dónde voy a llegar en cada curso, porque depende pues de lo que encontremos. Cada noticia que sale en la prensa puede servir para hacer un comentario, para remarcar el estudio, la orientación, y claro, pues siempre es variable, y esas variables construyen otras. Entonces, esa es la ventaja de un modelo constructivista. O sea, se va construyendo él mismo. Estáis en formación continua. Es que no queda otra. No queda otra. Porque la única manera de atajar el futuro y de competir con la inteligencia artificial, que no es tan artificial, es ser igual de moldeable que esa propia inteligencia. Muy bien. Y así consigues estar al día. Muy bien. Es que después de las noticias que tenemos de que en formación y en educación siempre estamos a la cola de todos los sitios, Bueno, oír esto siempre es una alegría, a ver, ¿sabes? Por lo menos que alguien se preocupe de ir mejorando lo que tenemos, pues mira. Pero estamos a la cola de forma relativa. Primero, a veces habría que prestar atención a los expertos en educación, a veces. Después, el modelo social y el educativo están muy ligados. Las variables que influyen en el éxito escolar o en los logros de la escuela, pues el 60% de ellas están fuera de la escuela, que son variables que hacen referencia a la familia, al estado económico, social, en fin, el 60% de esas variables fuera de la escuela. De ese 40% que queda, que la escuela puede incidir, entre el 10, casi el 20% le corresponden al profesor. Y en el informe McKinsey del año 2007 ya nos decían que un centro, una escuela, un sistema educativo nunca es mejor o nunca tiene más calidad que la calidad de sus docentes. Y en el 2010 decía, formen ustedes a sus docentes y fórmenles a futuro. Claro, hay que formarles y la formación es cara. Y además, lo más difícil que hay es formar a alguien que ya está formado, porque hay que hacerle desaprender muchas veces para que luego reaprenda. Este modelo que yo proponía hoy, lo que permite es que estás siempre reactualizándote, reinventándote. De la otra forma, lo sabréis, ¿no? Yo recuerdo a un catedrático en una reunión de la universidad cuando hacíamos las reuniones para el máster de formación de profesorado, un catedrático ya a punto de jubilarse, decía, yo es que, claro, cuando estudiaba y toda la vida hemos hecho, pues eso justamente es lo que falla en el sistema, porque si durante toda la vida se está haciendo lo mismo, los resultados van a ser siempre iguales. Y el mundo ha cambiado y cambia cada día. Muy bien, muy bien. Una formación de formadores. Está muy bien, muy bien, muy bien. Oye, venga. Bueno, Ángel, buenas tardes. Me ha Buenas encantado tardes. oírte aquí esta tarde. Muchas gracias. Has estado muy elocuente, pero sobre todo lo que quería darte, no te voy a hacer ninguna pregunta, quería darte la enhorabuena. Hombre, gracias. Porque creo que con estos testigos que tenemos aquí eres un buen profesor, un buen formador de formadores y nada, te animo a que sigas así y llegues a crear muchos alumnos de los que aprender y de los que han aprendido de ti. Bueno, Ya está. Muchas gracias.